periodista Leonardo Galante. Muy bien, amigos, 15 horas. Tenemos en este momento 26 grados de temperatura en la ciudad capital, una joven presencia que además hace honor al Instituto Nacional de la Juventud. Estamos hablando con Eugenia Godoy, que es la directora del INJU, y me das envidia, 23 años. Cómo me encantaría volver a esa edad. Ni hablemos del doctor Carlos Pita, que ya está por los 80 y tanto. Tener de nuevo 23 años sería todo un privilegio. Ese broma no tiene tanto. Los aparenta, pero no los tiene. María Eugenia, es un gusto recibirte hoy acá en La Otra Mirada, sobre todo porque es un instituto que tiene una larga historia ya en la vida política del país, que tiene mucha importancia en la construcción de caminos para la gente joven, a nivel educativo, a nivel de integración, a nivel de desarrollo de muchas propuestas en el arte, en otro tipo de actividades. Y este universo, ¿cómo es que te llegó y cómo te ilusiona y cómo te construye a ti ahora siendo un activo participante de la promoción de esas políticas para gente de tu edad? Que eso también es muy importante, o sea, tener el lenguaje, el perfume y la riqueza de la juventud. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sin dudas que es todo un desafío, un doble desafío el estar enfrente al INJU y también el ser joven, que bueno, que implica también sentir o entender desde otro lugar lo que tiene que ver con las problemáticas que enfrentan los jóvenes y adolescentes. El INJU tiene esa doble cuestión entre ser rector de las políticas de juventud y también ser ejecutor de muchos programas. Y un poco el desafío con el que nos encontramos ahora es, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar sobre temáticas que atraviesan la vida de los jóvenes? En realidad nosotros insistimos mucho, yo también soy militante, ¿no? Insistimos mucho en esta idea de que no es cuestión solamente de que los jóvenes hablen o trabajen sobre temas de deporte, cultura y educación, sino sobre otras cuestiones también. Sí, temas de interés social, de integración, de acceso al trabajo, exacto, de perfeccionamiento, entonces, de búsqueda de camino. En ese sentido, cómo trabajamos sobre temas que hacen a la vida de los jóvenes y los adolescentes, y bueno, desde ahí es que nos marcamos un poco el rumbo, y también en el entendido de que el Instituto Nacional de la Juventud es una institución con muchas capacidades, con muchos trabajadores y trabajadoras, y tenemos el desafío de, bueno, cómo seguir generando descentralización, que esa descentralización además es algo que todos cuando llegamos a un lugar decimos, bueno, queremos descentralizar, pero un poco el desafío es cómo se va a construir eso. Pues no llegamos a todo el país con el INJU. En realidad tenemos técnicos, tenemos centros de Ni Silencio Ni Tabú, tenemos distintos técnicos también de INJU Avanza, pero bueno, hay un desafío en el cómo llegar y cómo articular también con otros y otros. Nosotros sabemos que con el INJU solamente no le vamos a solucionar todos los males a los jóvenes y que la clave está en poder articular, y en ese sentido tenemos técnicos territoriales en muchos departamentos, en casi todos tenemos presencia del instituto, pero bueno, sabemos que solos y solas no vamos a llegar a muchos, sino el desafío de poder... ¿Y cuáles son esos desafíos? Porque tenemos un montón de gente muy joven, los famosos niní, por ejemplo, que es todo un drama, el que no estudia, el que no trabaja, el que no encuentra espacios, el que no encuentra desarrollo, el que está viviendo en una zona más marginal, a veces prisionero de situaciones de mucha violencia, o carne de cañón para que algunas actividades delictivas los nucleen y los reconviertan en algo que no es lo que hubieran querido hacer. ¿Cómo te vas desplegando en eso? ¿Cómo es articular políticas más focalizadas en lugares donde realmente a veces hay ausencia del Estado, y el INJU es el Estado? Por un lado, el Estado tiene la obligación de garantizar derechos, y este gobierno tiene el compromiso de generar oportunidades para todos los jóvenes, y en ese sentido también de que cada joven pueda elegir su proyecto de vida, porque no hay un proyecto de vida único, hay algunos que van a querer estudiar en la universidad, otros que no, pero bueno, que no por el lugar donde se nazca uno no esté condenado a un proyecto de vida. Exacto. Y en ese sentido poder ofrecer las oportunidades, además de garantizar los derechos. Eso es como un poco la clave. Y ahí, bueno, comprender un poco en esto de los desafíos que tenemos. Por un lado, sí, lo que está vinculado al empleo, hay un compromiso de este gobierno que no cae solamente sobre el INJU, sino sobre todos los ministerios, de poder generar empleo protegido para jóvenes. También en esto de trabajar la empleabilidad es, bueno, cómo se trabaja y articula para generar condiciones de formación para los jóvenes también, porque no es solamente el empleo, sino cómo se genera esto, formación para que cada joven pueda para que acceder. Conozca sus derechos, para que sepa cómo articularse en un mundo laboral, para que no sienta que la ola le pasa por arriba por el hecho de ser joven. Exacto. Después con una temática que es un tema que
que ya no sé si es emergente, pero bueno, que se viene poniendo mucho sobre la mesa, que es el acceso a la salud mental y trabajar sobre el bienestar psicoemocional de jóvenes y adolescentes. En ese sentido, este gobierno también se propuso darle continuidad a políticas que tuvieron buenos resultados y nosotros vamos a seguir no hay una fortaleciendo. refundación, no es un borro y empiezo de cero. No, este gobierno no llegó y nosotros no llegamos a decir vamos a ser refundacionalistas, y en ese sentido esto de dar continuidad es bueno, las políticas que tuvieron buenos resultados las vamos a continuar, es la línea de Yamandú, y hay en ese sentido el programa Ni Silencio Ni Tabú, que trabaja desde la prevención, promoción y atención de la salud mental, es un programa que nosotros vamos a continuar y profundizar. Ahí están las drogas también metidas. A ver, es un problema que es como el tema de la salud mental tiene muchas aristas, es multidimensional y sí, todo se va mezclando lo que tiene que ver con los consumos problemáticos, con las violencias, con las masculinidades. Droga, alcohol, violencia Exacto. machista. Todo se va género. mezclando en una misma cuestión y por eso trabajar en clave de prevención de salud mental es también trabajar en otras áreas. Y bueno, después esto de poder ir articulando con otras instituciones, con la Junta Nacional de Drogas, para bueno trabajar conjuntamente en algo que afecta a los jóvenes, que es el consumo problemático. También en los datos nos van, a veces hay como unas superconstrucciones de bueno cuáles son los consumos problemáticos de los adolescentes. Hace poco salió un estudio, ¿no?, que informa que los energizantes se están presentando como algo bastante problemático. Y bueno, y en ese sentido articular para poder llegar a más jóvenes con respuestas más eficaces también y eso, y que la clave realmente está en la articulación. Es todo un desafío, pero yo digo, por ejemplo, Eugenia Godoy, ¿cuáles son los fundamentos o los objetivos que tiene? ¿Dónde están las directrices de los programas que tú querés implementar? Digo, tú por ser la cabeza visible del INJU, que esta nueva administración del INJU quiere implementar. ¿Qué le voy a dar al joven? Me gustaría que me contaras un poco dónde están los programas que son específicamente del INJU, aunque se articulen con otros organismos, pero que hacen su anclaje en determinadas realidades. Nosotros estamos trabajando en esto de fortalecer el programa que ya existe de Ni Silencio Ni Tabú y en ese sentido agregando nuevos componentes en una articulación mucho más fuerte con el Ministerio de Salud Pública y con INAU para dar una respuesta más integral y más robusta en esto de poder articular con otros. Trabajar la temática de lo que tiene que ver empleo. Estamos articulando con otros organismos para poder generar más, en este compromiso de gobierno, más puestos de trabajo y también mejorar la empleabilidad. Y también, bueno, cómo generamos o mejoramos un programa que trabaja más desde la cercanía con los jóvenes que están en situaciones más vulnerables. Este gobierno se caracteriza, y desde el día 1 se dijo que no iba a ser de hacer grandes anuncios, sino que iba a demostrar con los hechos. Así que una vez votado el presupuesto y ya con un presupuesto que va a ser de esta administración. ¿Y te conformas lo que tenés? Nuestro presupuesto, obviamente que uno siempre diría quiero más, pero es un presupuesto que es muy esperanzador porque, bueno, por un lado se duplicó nuestra línea base porque había un montón de programas del instituto que se daban por refuerzo presupuestal y que ahora el Ministerio de Economía hizo un gran esfuerzo para que eso quedara reflejado en nuestra línea base, por lo cual se duplicó y también se da un incremento para poder seguir trabajando en la temática de salud mental y además en la articulación con otros ministerios es un área que se va a fortalecer. Se va a fortalecer mucho. Entonces, esto, como nuestro gobierno no es de hacer anuncios antes, porque ya vivimos gobiernos de grandes anuncios y pocos resultados, nosotros queremos ir demostrando en la práctica. Yo soy joven, tengo 18 años y quiero ir al INJU a ver qué me ofrece. ¿Tú qué me decís? A ver, bueno, me ofreces áreas culturales, áreas deportivas, formación en el empleo, integración a determinados espacios que ya existen pero que yo desconozco. Soy un joven que llega casi como vacío a buscar una ayuda. Sos un joven que llega como vacío, puedes encontrarte con un programa que se encarga de hacer orientación educativa laboral, puedes encontrarte con un programa que se está empezando a implementar sobre educación financiera, sobre formación a jóvenes emprendedores, porque en realidad en esto de el empleo y sus múltiples aristas, hay muchos jóvenes que están en el camino de emprender y puede ser una decisión bastante complicada porque se pueden terminar endeudando, entonces, cómo se van orientando esos procesos. También todo lo que tiene que ver con un programa que en realidad es de iniciativas juveniles, que se llama Jóvenes a Todo Cambio, que se van financiando determinados proyectos. Después toda la parte cultural, que ahí es una gran oferta de talleres de todo tipo, de danzas, murgas, lo que sea. Hay talleres de todo tipo teatro. Y también el poder usar esos espacios. Después tenemos el programa que se llama INJU Avanza, que acompaña a los jóvenes de trayectorias sociovulnerables más críticas. Y en ese sentido es un programa que va acompañando la trayectoria de estos gurises con equipos técnicos. Tenemos el programa de salud mental que se pueden acercar a un centro y también no solamente en esto de que no se trabaja en un consultorio en 4 paredes, sino que tenemos distintos talleres y dinámicas en ese espacio. Tenemos los técnicos territoriales que llevan adelante
adelante un montón de propuestas en cada territorio. Hay múltiples y también sabemos que tenemos muchos desafíos por delante porque, bueno, la cuestión es cómo cada joven, no sé si se vincula directamente con el INJU, pero por lo menos lo entiende como referencia y para y que qué tiene puede un espacio usar. para poder pensar. Exacto. Pero yo, por ejemplo, te planteo esto. Soy un joven que está radicado en el medio rural. No sé, en cualquier localidad pequeña de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, allá perdido hacia adentro del territorio nacional. Y soy un joven también que está en la zona fronteriza, en Rivera o en Artigas, con una cultura que tiene mucha mezcla de cosas, con el portuñol y con todas las influencias culturales que recibimos. ¿Cómo atiende el INJU ahí? ¿Cómo mira el INJU esas particularidades de cada región? Porque un joven metido en el campo, trabajando en el campo, tiene de repente inquietudes muy distintas a un montevideano, a un ser humano de ciudad. ¿Cómo haces para aterrizar todo eso? Por un lado, lo que tiene que ver con el trabajo con las juventudes rurales es un desafío, es un área en la que el INJU viene trabajando hace varios años. Nosotros ahí participamos en articulación con el Ministerio de Ganadería, en un espacio que es una comisión de jóvenes rurales donde participan de distintos espacios, participan la comisión joven de la ARU, de la comisión rural de jóvenes, distintos del movimiento agrario. Entonces ahí en realidad se articula un poco para ir como en esto de las demandas que ya existen, ir trabajando entre el INJU y entre el Ministerio de Ganadería, y ahí estamos trabajando en cómo revitalizar algunos programas que ya existieron y generar algunas cuestiones nuevas. Nosotros llegamos en marzo con un presupuesto ya ejecutado, ejecutado. Y en ese sentido venimos trabajando articuladamente con el Ministerio de Ganadería y también para trabajar aún más fuerte con los jóvenes que están en el medio rural y que viven en predios de colonización. No son muchos los que son colonos, pero sí los que viven en estos predios. Entonces claro, ahí estamos, hijos de colonos. Estamos trabajando en poder generar políticas y determinadas cuestiones. El INJU es rector de las políticas de juventud. Muchas veces incluso nuestro presupuesto no refleja el poder ejecutar permanentemente programas, pero sí esto de poder ir articulando con otros y otros. Y después también sabemos que tenemos un montón de desafíos por delante. Si sos un joven de Rivera, tenemos 2 técnicos territoriales que se pueden acercar a ellos y también tenemos el programa INJU Avanza en el que se pueden postular para luego tener lo que tiene que ver un empleo a través de accesos y el acompañamiento por parte de INJU, de todo lo que tiene que ver con la trayectoria educativa. Pero tenemos muchos desafíos de qué más se le puede ofrecer a estos jóvenes y cómo seguir ampliando nuestra presencia. Que muchas veces me he hecho y nunca encontré una respuesta a lo largo de los años, ¿no? Sí. Yo tengo unos cuantos años más que tú y he estado mucho en esta profesión. Pero, por ejemplo, tú decís, somos rectores en materia de política de juventud. Y a veces tengo menores infractores, tengo chicos que viven en el INAU, en distintos lugares, en distintos espacios en todo el país, que de repente lo que le ofrece el INAU, si bien es contención, es un montón de cosas, pero no encuentran una salida que los pueda de alguna manera rescatar para construir una ruta de vida completamente distinta. ¿Hay ahí articulación con ese tipo de organismos donde se necesita una presencia diversa? En esto que les comentaba de la reformulación del programa que nosotros ya tenemos, estamos pensando cómo trabajamos el egreso de los gurises de INAU y INISA, que es un desafío porque sabemos que además son muchas veces los que después, en esto de no tener oportunidades, accesos a determinadas caen en el cuestiones, mundo delincuencial. Terminan en situación de calle, terminan privados de libertad. Entonces hay que trabajar con estos jóvenes en que tengan un proyecto de vida, que es trabajar el egreso. Que el egreso no es que a los 18 apenas salgan, digan, no, porque le estamos pidiendo a gurises que vivieron en un montón de condiciones súper complejas, que a los 18 años hagan cargo de conseguir una casa, de estudiar, de trabajar, es como bastante complejo. Claro, y sin herramientas previas. Y ahí estamos trabajando, en el programa que ya tenemos, cómo lo seguimos potenciando para que pueda trabajar el egreso de los gurises de INAU y INISA. Así que estamos ahí en vínculo con autoridades de ambas instituciones para poder trabajar en las cárceles también es una opción. Exacto, sabemos que por cuenta ya de INISA y INAU se están haciendo grandes esfuerzos para poder seguir trabajando el egreso, pero que queda una población todavía sin cubrir y ahí es donde nosotros queremos trabajar, que de hecho ya se hace cuando existió el programa Jóvenes en Red, que lo creó Pepe, ya se trabajaba con los gurises que salían de INISA. Entonces cómo retomamos esa línea de trabajo, porque es una población que queda ahí, que después que salen estas instituciones nadie se hace cargo. Ajá. Y me pregunto también, por ejemplo, espacios como la UTEC, como la UTU, como secundaria, ustedes articulan con ellos también. Nosotros articulamos y el desafío de seguir generando cosas en conjunto. Eso es también una de las directrices que ustedes tienen, porque siempre generalmente al INJU se lo vinculaba con actividades más bien de carácter cultural o deportivo, que son importantes, pero son más recreativas
si bien tienen su parte de formación, obviamente, de valores, de principios, de elementos, ¿cuál sería para ti tu buque insignia en los próximos años? Bueno, hay que terminar de ver que se apruebe el presupuesto y de que salgan los proyectos, así Bueno, que espero... más allá de eso, uno tiene sueños. Uno tiene sueños, pero no quiero dejar nada comprometido. Yo creo que sí, un INJU que crezca, que le pueda llegar a todos los jóvenes y que muchos jóvenes sientan que se les transformó su trayectoria de vida porque, bueno, hubo un instituto acompañando con un programa ya sea de cercanía o a través de los centros de salud mental o lo que sea, pero que hayan sentido la presencia del INJU como algo que los marcó. Creo que uno cuando habla con jóvenes de otras generaciones, me ha pasado en esto de ir recorriendo, de que muchos, el programa de Jóvenes en Red, que fue como algo, que fue un buque insignia en su momento del gobierno de Pepe, era como algo que los marcó, que marcó su trayectoria de vida. Entonces, bueno, me gustaría en unos años que pase el tiempo y diga, no conocía al INJU y que cada vez más jóvenes lo conocieron y que a través de distintos programas, porque hay que generar tantas políticas como jóvenes existen, así que no sé si digo solo este programa. Probablemente no sea lo mismo para un joven rural, que como tú decías, que para un joven de la periferia de Montevideo, y nosotros queremos llegarles a todos, así que no sé si va a haber un solo programa que les llegue a todos, sino bueno, ver cómo generamos distintas políticas. Un abanico amplio, para tratar de capturar todas las necesidades que pueda contemplar y que pueda contemplar todas las urgencias. Urgencias humanas estamos hablando, ¿no? Que son las importantes. Y bueno, y contame un poco quién es Eugenia Godoy. Tengo 23 años, como tú decías, soy de Colón, estudiante de Sociología, este semestre con la carrera ahí en pausa, pero con ganas ya de retomar. Y bueno, militante, no consigo mi vida sin militar, así que... Eso compromiso profundo con aquellas cosas que te movilizan. Exactamente. Y cuando te dijeron vas a ser la presidenta del INJU, ¿te cayó como una especie de balde de agua fría? ¿Lo tomaste como algo con alegría? ¿O esto es un universo que puedo conocerlo, pero no es lo mismo conocerlo de afuera que ser quien está al frente de él? La verdad es que fue como un desafío, susto, responsabilidad, todo junto. Sí, a mí yo me hubiera muerto miedo. Yo conocí al INJU cuando tenía 15 años, que fui a un taller de teatro espontáneo, y después me vinculé también a los 15 y 16 con un programa de voluntariado de Mides. Eso era lo que conocía más o menos, entonces también fue como esto de decir, bueno, cuando asumí dije, yo hace un tiempo que ya no conocía tantas cuestiones del instituto, ese desafío de generar políticas para que pueda llegar como efectivamente a todos los jóvenes. Pero sí, mucho susto, claro, pero mucho también susto, muchas ganas de construir. Y una jefa que tiene 23 años con empleados que tienen 50. Bueno, pero es un equipo de trabajadores que la verdad con mucha apertura, así que sí. Si tenés un buen ida y vuelta, digo, no sentís que hay un cambio generacional que de alguna manera te interpele o te ponga ahí en No, yo creo que sí es un desafío ser joven y ser mujer, siempre eso a veces es más complicado a la hora de plantarse, pero bueno, asumiendo ese desafío. Ese es el otro tema, ¿cómo ves el tema de género? En la juventud, donde hay sectores donde el machismo prima mucho, donde la violencia intrafamiliar es costumbre, lamentablemente digo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se trabaja en esos escenarios? Sobre todo para mujeres jóvenes, a veces muy jóvenes con dos o tres hijos, antes de llegar a los 20 años, antes de la edad que tú tenés. Sí, sin dudas. Ahí hay como todo un desafío, porque en realidad en estos últimos años, bueno, hace varios años atrás se había empezado a implementar una campaña de noviazgos libres de violencia. Después, ante no seguir potenciando determinadas políticas que trabajan estas temáticas con jóvenes y adolescentes, lo que vemos ahora es que se están, y también con discursos de odio que van creciendo y que van calando, estos últimos días han demostrado bastantes hechos. Lo que viene sucediendo es que en los adolescentes, algunos avances que se venían viendo, vemos que, no sé si retrocediendo, pero que en los adolescentes y jóvenes como que las percepciones de género van cambiando, que la mujer tiene que estar en el hogar, los lugares que se pueden ocupar y demás. Entonces creo que hay que seguir trabajando y retomar esta agenda para bueno. Y eso hay que trabajarlo con hombres y con mujeres, especialmente con los varones, para que puedan entender que el mundo no es el escenario antiguo de que la mujer es la mochilita y el hombre es el que sale a proveer, porque la realidad manda y determina cosas muy distintas a esas. Eugenio, yo te agradezco muchísimo este primer desembarco tuyo aquí en La Otra Mirada, sobre todo porque es interesantísimo saber cómo se está trabajando y que además alguien tan joven que habla el propio lenguaje de los jóvenes y lo hace tan bien, que ha puesto su carrera en pausa para asumir un desafío de esta naturaleza, es sin duda un elemento halagador para quien puede entrevistarte y conocerte y ver por dónde se van delineando esas políticas, aunque no me dijiste cuál es tu buque insignia.
Mira, vamos a venir en un año ya con nuestro presupuesto y te vamos a decir el buque y los resultados y te vamos a decir cuál es el del próximo año, cuáles son los desafíos. Los desafíos son muchos y son múltiples, pero de todas maneras me has dicho algo muy importante. Tenés un buen equipo en el cual confiás, con el cual podés articular con otros organismos y que hay un compromiso de trabajar en seriedad, pero con procesos muy claros y muy definidos. Menos anuncios, hacer más y hablar menos es un poco el leitmotiv que a ti te gobierna. Exactamente, eso es la línea del gobierno y en eso estamos. Te agradezco muchísimo, Eugenia, por tu presencia, por tu calidez y sobre todo por la forma clara en la que te pudiste expresar en esta jornada. Ya te digo, no va a ser la última vez que vengas, te vamos a estar convocando. Espero la próxima invitación. Y claro, y acá vas a estar. No sé si habrá alfajores, porque los de hoy no van a sobrevivir. Sobreviven dos todavía. En instantes, tras la pausa, va a llegar Carlos Pita con el análisis de política internacional. Ese escenario donde aparentemente hay una idea de una cierta paz, una paz armada, diría yo, porque no es una paz tan consolidada en Medio Oriente, y también la situación de Rusia y de Ucrania, que amenaza con volverse un poco más violenta de lo que ella es, con las consecuencias que eso trae aparejado. Juan Antonio, nos vamos a la pausa y ya venimos. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Estás escuchando La Otra Mirada